el tiempo ha pasado, pero el recuerdo es cada vez más profundo y más intenso. Yo caí presa embarazada en el año 1972, junio del 72, cursaba 2 meses de embarazo. Habíamos tenido con Ernesto, mi esposo, una militancia en el Movimiento de Liberación Nacional, yo diría muy periférica. Nuestro responsable y queridísimo amigo fallecido en aquel momento, Leonel Martínez Platero, era nuestro responsable y él tenía mucha responsabilidad, sí, en la organización. En un contexto, yo diría, de Uruguay y del mundo, muy conmovido históricamente. Se vivían las dictaduras en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile. Estados Unidos se levantaba con una guardia muy fuerte para reprimir en la mayoría de los países en América Latina. Uruguay estaba dejando de ser la Suiza de América. Estábamos comenzando a vivir una gran crisis económica. Ernesto y yo militábamos en magisterio, éramos estudiantes de magisterio. El magisterio, recuerdo que estábamos en pleno conflicto por una plataforma de comedor tercer turno, muy fuerte, con enfrentamientos. Se vivía un Uruguay en plenos enfrentamientos, con crisis económicas, el periodo del Pachecato, una crisis inflacionaria tremenda, unos niveles inflacionarios en el año 68, 69, y había en el mundo la sensación de que había que introducir cambios rápidos, urgentes, y cambiar en Uruguay a veces, quienes pasamos por esto, la metodología de nos sentíamos tocar el cielo con las manos, los cambios tenían que hacer ya ahora. Éramos parte, integrantes y visores de toda una injusticia social que estábamos viviendo en medio de esa crisis económica. Ustedes se imaginan en esos años 68, 69, las luchas estudiantiles, las luchas obreras, la muerte de Liberarse. Yo recuerdo que fue la mayor marcha estudiantil que recuerdo del siglo XX atrás de Liberarse. Y primero estudiantes de magisterios y después maestra trabajando en una escuela rural, donde allí viví la instalación de las medidas prontas de seguridad. Estamos hablando del año 70, 71. Medidas prontas de seguridad que, bueno, que de alguna manera una democracia ya que estaba empezando a ser tutelada. Estamos hablando del gobierno de Pacheco Areco en el año 71, 72, después le sigue Bordaberry en las elecciones. Estábamos hablando entonces de las medidas prontas de seguridad. Se había producido la muerte de Almidrioni, donde trabajamos en un clima muy difícil, de muchos controles. El ejército había ganado las calles. Yo recuerdo aquella anécdota cuando un alférez trabajaba en la escuela rural de Ruta 9, cuando un alférez me pide permiso para entrar a la escuela y yo le digo, bueno, que no lo podía hacer. Y dice, no, si estamos amparados por las medidas prontas de seguridad y podemos acceder, quedarnos en este lugar, cualquier lugar público. Vivíamos un momento de mucha crisis, como decía, pero también de mucha militancia social. Los sindicatos, los estudiantes. Y bueno, empezamos a tener una militancia con Ernesto en el Movimiento de Liberación Nacional, hasta que fuimos detenidos y fuimos presos. En ese momento matan a Leonel, le pegan un disparo que luego es trasladado y no llega con vida. Todo esto es muy removedor para nosotros y para nuestra edad. Lo cierto es que Ernesto es llevado preso
después de ese encuentro, que yo lo cito simplemente para situarnos en un momento de mucha violencia, de mucho enfrentamiento, Ernesto va a trabajar a la escuela de Floresta y lo van a buscar y es sacado a punta de bayoneta delante de los niños que después le escriben cartas muy lindas en el momento que se autorizan las cartas a los distintos cuarteles y que de apoyo, de cariño, de reconocimiento por su tarea. Esto hace que Ernesto cae preso, después me van a buscar a mí, yo caigo 2 veces y yo caigo embarazada de mi hijo mayor, que hoy ya tiene 45 años, Daimán, y soy detenida primero en el cuartel de infantería y después en el cuartel de San Ramón. Este marco de militancia social y política que después, de alguna manera, cuando caemos presos, la gente sigue luchando afuera y sigue peleando por mantener, digamos, la justicia social, tiene en la historia sus correlatos con, bueno, la formación del Frente Amplio, las elecciones del 71, todo el rol que hacen los partidos tradicionales para tratar de afianzarse en el poder en su momento, la poca elección o los pocos votos que tuvimos el Frente Amplio en aquel momento. Ernesto ayuda a fundar el comité de base de Salinas, nosotros trabajamos en el comité de base de Parque de Plata. Yo recuerdo que militaba allí la señora de Citarrosa, Nancy, con nosotros. Esta situación, digamos, que después cae la noche con los comunicados de marzo del 73, y ni que hablar la dictadura en pleno 73, y nosotros en ese periodo, digamos, entre junio y julio del 72 se produce el encarcelamiento nuestro. Esta es una etapa, digamos, para nosotros que parece tan lejos, pero que queríamos construir con nuestro pequeño grano de arena en la forma que nosotros pensamos en ese momento que era la más correcta, a mejorar la justicia social, a tratar de nivelar la balanza tan desbalanceada que existía entre los sectores sociales. Y bueno, a todo esto le decía que yo caigo embarazada de 2 meses y vivo, por suerte no sola, sino en conjunto con 25 mujeres más, con la idea que por primera vez íbamos a ser madres, que ninguna tenía más de 25 años, y nacen en el hospital militar 25 niños de estas 25 madres cuyas procedencias eran de distintos lugares. Veníamos de un cuartel, unas de San Ramón, otras de infantería o lo que fuere. Y allí damos a luz, primero quizás, aunque duela conversarlo y decirlo, cuando caímos presos, la tortura el embarazo no fue un elemento disuasor para la tortura, ni para que se nos torturaba, ni para los representantes del ejército en ese momento, que lo hacían sistemáticamente con todos los presos. No fue un elemento disuasor con ninguna de las madres que estábamos embarazadas, sino que a veces fue como un elemento, un centro de atención para hacer énfasis en la tortura. Yo no sé si socialmente corresponde hacerlo, pero siempre la tortura física o psíquica lo que tiende a impedir es la identidad de la persona, a destruir la identidad y a transformarla en víctima. El haber caído embarazadas se siente una enorme responsabilidad por uno y por el niño o niña que uno lleva adentro. Fuimos torturados en el cuartel de San Ramón
Por suerte logramos pelear nuestra identidad y no transformarnos en víctima en la medida de lo posible y preservar de alguna manera nuestra forma de ser y la cordura, que por momentos parecía realmente que la íbamos a perder. Ustedes dirán cómo es un embarazo en medio de esa situación. En general, las madres que compartimos esta experiencia nunca tuvimos control de nuestro embarazo. Fuimos sometidas a la tortura, en un junio muy frío del 72, sometidas a tacho, a picana, a submarino, y de alguna manera no tuvimos ningún tipo de control. Tal es así que en algún momento cuando nos llevaban al hospital militar, porque tuvimos algún problema de salud, nos decía quien nos asistía: ¿pero usted de dónde viene? Nuestro cuerpo era todo un moretón de cabezas a pie, y ese era nuestro primer control ginecológico. Después vino la situación del parto, una situación maravillosa, pese al ambiente que nos rodeaba, pero que fuimos capaces de sobrellevar y de sobrevivir, digamos, porque también sabíamos que íbamos a engendrar un hijo y que lo teníamos que hacer de la mejor manera. Después vino la instalación en la sala 8. Ustedes seguramente saben que hace muy poco se acaba de colocar una placa en el memorial del Hospital Militar. La sala 8 era la sala del Hospital Militar donde iban las presas, que íbamos teniendo familias, o las personas, mujeres enfermas, y hombres también, que estábamos separados simplemente por una mampara con una tela blanca. Allí estaba el ejército dentro de la sala, custodiando a las presas y a los presos. De la parte de las mujeres, ahí convivimos todas las presas políticas que íbamos teniendo familia en esa parte de la sala, y tratando de sobrevivir a aquella situación que era muy compleja. Del otro lado de la sala venían hombres baleados, Luzardo, compañeros con éscaras, compañeros baleados, compañeros enfermos, que convivíamos en un mismo ámbito. Y allí di a luz a Daimán en esa situación. No sabía si iba a haber una partera, si iba a haber un ginecólogo. Me llevaron a la sala de tropa. Nació Daimán, pesó 4 kilos 250. Y lo bueno de esto es la capacidad de resiliencia, la capacidad de superación que uno tiene en esos momentos. Y bueno, fuimos conformando un grupo de madres que cuando los comunicados de marzo del 73 no sabían qué hacer con nosotros. Estamos en la puerta de la dictadura militar y deciden trasladarnos a las 25 madres con los 25 niños al Instituto Militar de Estudio Superior, que está en Camino Castro y Raffo. Inauguramos en marzo del 73 lo que en su momento se llamó la Policía Militar Femenina. Hasta ese momento era la custodia, la policía, o le llamábamos los azules, la policía civil, y en ese momento pasó la Policía Militar Femenina a hacerse cargo de las presas políticas, madres, que salíamos del hospital militar. Nos llevaron al IMES, el Instituto Militar de Estudio Superior, y allí convivimos durante 1 año y medio, 2 años con nuestros hijos. Cuando se afianzó el golpe en junio del 73, recordamos que en aquel momento la doctora de la Reta, que era presidenta del Consejo del Niño, hizo un planteo muy firme y muy duro y dijo: nosotros podemos ser prisioneros de ustedes, pero no de los niños, y resolvió asesorar a los militares en el tema que los niños fueran devueltos a la familia y nosotros mantuviéramos en cautiverio. Nosotros sabíamos y estábamos convencidas de que no hay mejor lugar, pese al lugar físico, pero no hay mejor ambiente que el calor de la madre para criar un hijo, orientarlos en sus primeros meses de vida,
Dimos la batalla con el colegio de abogados en aquel momento de las que tenían las presas políticas y nos dejaron los niños un año más. Y al año, cuando se afianza la dictadura, sí ya, pasado junio del 73, nos enteramos por un soldado de tropa que al otro día, a las 8 de la mañana, los familiares iban a pasar a buscar nuestros hijos y nos llevaban a nosotros al penal de Punta de Rieles. Todo esto que vamos enumerando y que viene a nuestra cabeza con recuerdos que van y vienen, no todos ordenados cronológicamente, yo diría que tuvo un gran respaldo. Nunca nos sentimos solos. Siempre estuvo la familia detrás. La familia fue un soporte muy importante. En aquella época, mi suegro, sobre todo mi suegra, cuartel por cuartel, tratando de ubicarnos dónde estaban, si había nacido Daimán, si había nacido bien, cómo estábamos nosotros. El bolso, el paquete, un elemento identificatorio totalmente. Era el lazo entre la libertad, el afuera, digamos, y la cárcel. Ahí en ese bolso que tenía una identidad propia con lo que el familiar traía para nuestro sustento y también para los niños en parte. Las cartas, otro elemento muy importante que tuvimos, donde, bueno, a veces no las podíamos leer en la totalidad que habían sido escritas porque existía la censura. Si había alguna frase fuera de contexto, peligrosa, se tachaba. Era un vínculo. Pero esa experiencia en el IME fue muy particular, porque éramos 25 madres con 25 niños. Inauguramos lo que se llamaba entonces, decía, la Policía Militar Femenina. Yo tengo un testimonio de una de ellas que nos decía que las habían entrenado para tratar con asesinas. Por lo tanto, su deber era hacernos requisas día por medio, entreverar la leche en polvo con los remedios, sacar todas las valijas, iluminarnos a los ojos de noche para no dejarnos dormir. Es decir, un trato inhumano. Pero se dieron cuenta que cuando tenían ese vínculo diario con nosotros, éramos seres normales, de carne y hueso, teníamos sentimientos, criábamos nosotros a nuestros hijos, los queríamos, los abrazábamos. Si una madre se enfermaba, la otra pasaba a ocupar el rol del tío ayudando en esa crianza. Entonces empezaron como una relación distinta a medida que fue pasando el tiempo. Fue momentos difíciles, ventanas tapiadas, pintadas de blanco. Bajamos en el recreo media hora, una vez al día. A veces la visita o el recreo era un elemento de represión. Si haces esto te quedás sin recreo, si no te portás bien te quedás sin visita. Y así fuimos creando nuestros hijos, con la carta de los familiares, con la carta de nuestros compañeros que nos escribían desde el penal, con el paquete de la familia que llegaba, que era un vínculo, también como manera de sustento. Y hay una anécdota que yo se la decía en el tribunal militar, que queda acá cerca de donde estamos en este momento, en la calle Canelones, que lo dirigía Silva Ledesma. Yo digo, nosotros fuimos presos por los militares y nos juzgaban los militares, pan con pan. Esto es muy difícil de pensarlo en ese momento. Y me acuerdo que cuando me tocó, yo estuve casi 4 años presa, cuando me tocó pasar al Tribunal Militar de Estudios Superiores y relatar, me permitieron relatar un rato de la escena que víamos todos los días en la cotidianidad. Dije, mire, los niños aprendieron en este orden las palabras, que no son las que habitualmente las aprenden. Dijeron mamá, dijeron soy Ayo y después papá, que era una figura que la veían cada 15 días cuando la familia pasaba a recoger al niño y se lo llevaba al penal de libertad al padre. Entonces, esto era para relatar, soy Ayo era soldado. No lo veían como un elemento de acercamiento, lo veían como elemento represor, porque en las requisas,
que se hacían día por medio, cada 2 días. Yo recuerdo que convivía con nosotros la hija de Carmen Beramendi, seguramente muy conocida, fue diputada y en muchas organizaciones feministas, milita hasta el día de hoy, en Flaxo. Yo recuerdo que era la más grande del grupo y cuando entraba la soldado, ella escondía sus libros de cuentos abajo de la almohada. Sabía que algo tenía que preservar, algo que usualmente en las requisas se llevaban, también en los libros cuentos de los niños. Esto de alguna manera nos ubica de la situación que nosotros llegamos a vivir. Los niños quedaron un año, hasta el año y medio, viviendo con nosotros, hasta que un día son entregados a la familia, los que tenían familia. Algunos familias absorbieron otros niños, que sus abuelos no estaban, que no existían, que no estaban en el país. Pero si yo tengo que recordar un momento de mi vida, más allá de la cárcel, más allá de la tortura, fue el día que me arrancaron a Weimar. Sí. Hay alguien que lo cuenta y dice, esto no tiene igual. Una compañera decía, esto es un desgarrón sin parangón. Es así. Y los niños pasaron a vivir con sus abuelos afuera de la cárcel, digamos, pero lo que nos quedó de alguna manera a nosotros es aquella imagen desolada de las cunas vacías, de armando los bolsos en esa situación, porque nuestro nuevo destino era el penal de Punta de Rieles. Y fue así. Pasamos a vivir en el penal de Punta de Rieles y a recibir a nuestros hijos como visita, además de los familiares. Y yo decía, los vínculos, el apoyo de la familia, viendo dónde estábamos, si estábamos bien, qué nos faltaba, llevando, yo tengo 67 años, pero me imagino con esta edad a mi suegra, trillando los cuarteles, llevando el bolso, cargando a Daimán, del IMES al edificio Libertad, que ahora por suerte tiene un gran memorial con el nombre de todos los detenidos, allí un reconocimiento, cargando sobre sus hombros el bolso a mi hijo, en ese camino interminable de 1,5 kilómetros, 2 hacia el penal de Libertad, de 1,2 kilómetros desde Camino Maldonado a Punta de Rieles, el sacrificio y la fuerza, la presencia, la familia, el sostén fue fundamental. Pero también, yo diría, sin auto, tomando ómnibus, juntando los pesitos que donde nosotros de alguna manera teníamos cierto nivel de acceso al paquete, que ellos lo hacían con mucho sacrificio, a veces privándose de cosas para su sustento y para su mantenimiento. Vino la vida nuestra en Punta de Rieles sin los niños. Yo estuve ahí un año más presa hasta que obtuve la libertad. La libertad que de alguna manera la firmabas, pero no estabas seguro de que ibas a regresar a tu casa, porque realmente podías ser retenido en otro cuartel algún año o 2 años más, de acuerdo a lo que en ese momento se consideraban las autoridades del penal. Esta situación que yo de alguna manera la conté con referencia a mí y a mi hijo y a mi familia, fue una situación vivida por este grupo de madres que estuvimos en el hospital militar, pero también por otras madres previamente en el Blandengues que no estuvieron en el Instituto Militar de Estudios Superiores. Entonces tuvimos en común que éramos jóvenes, todas menores de 25, cursamos el primer embarazo de nuestras vidas, teníamos muchas expectativas y muchas ganas de vivir, que fue lo que nos sostuvo, no transformarnos en víctima y tratar de vencer las dificultades. Y cuando salí estaba
se vivía la dictadura a pleno, los vecinos no hablaban, no te iban a ver, existía mucho el miedo. El miedo a que los vincularan contigo, que se identificaran contigo, con tu salida. Recuerdo que tomaba el ómnibus, nadie hablaba. Me apresté a conseguir algún trabajo, pero zafral, de manera de poder ver a mi esposo Ernesto en el penal y poder apoyar a mi suegro y a mi suegro que estaban pasando una situación económica difícil. Pero bueno, no era fácil, porque te exigían en aquel momento el famoso carnet con las 3 categorías, A, B o C. No podía ejercer la docencia, plena dictadura. Y había momentos en la tarde que se extrañaba la compañía social de la celda, el poder conversar con otras compañeras, porque no tenías con quién intercambiar, no tenías con quién conversar. El reencuentro con Daimán, cuando me liberan, fue algo espectacular. Yo recuerdo que estuvo días abrazados a mí y ni al baño me podía mover, tenía miedo de que me fuera otra vez, esta vez no él, sino yo, y de vivir ese encuentro lo más cerca posible. Pero bueno, yo te decía que así como el paquete, la carta, la visita, tuvo un componente muy fuerte de vínculo entre lo de afuera y lo de adentro. El sentido de grupo de las madres nos sostuvo. El sentido de grupalidad que también sirvió para atender a los niños, para hacer frente a las requisas, para golpear la puerta cuando se nos moría un niño y no había médico ni pediatra, ni había traslado al hospital militar posible. Tengo una anécdota. Recuerdo a la hija de una compañera que era asmática y se quedaba sin poder respirar. Por suerte compartía el grupo con nosotros una médico y dijo, si esta niña no es trasladada y se le da oxígeno, no garantizamos que viva mucho tiempo más. Era un domingo de tarde de invierno, golpeamos la puerta de la guardia y nos dijo que no molestáramos porque el alférez estaba durmiendo y que no iba a ver manera de que el niño fuera trasladado. Entonces abrimos la puerta que daba a la plaza de armas y dijimos que si no se venía a buscar a la niña, nosotros íbamos a proceder a bajar la escalera y a salir calle afuera. Vino el alférez y dijo, bueno, tenemos orden de tirar, háganlo. Y así actuamos como grupo las madres hasta que vino una ambulancia, se llevó la niña y nos enteramos después de muchos meses que el parte médico fue, qué suerte, fue atendida a tiempo. Media hora más tarde ya no era posible reanimarla. La represalia fue todas las madres de plantón a la plaza de armas, pero nosotros al lado de ese monumento de Artigas estábamos felices. ¿Por qué? Porque la niña estaba internada y estaba asistida. El objetivo estaba cumplido. La plaza de armas fue otro elemento común de los niños en los recreos, ahora que la cito por este tema tan triste y tan peculiar. Porque nuestros niños nunca caminaron con sus rodillas, lo que es el gateo típico. Nuestros niños, como la plaza de armas tenía pedregullo, gateaban sin apoyar las rodillas. Así como la particularidad de la palabra soyayo, la particularidad de su crianza de gatear sin apoyar las rodillas. Esto es una anécdota que te lo digo simplemente para ver la adaptación de ellos junto con las madres al lugar y al medio. Se apoyaban en sus manitos y en sus pies y no apoyaban las rodillas, porque ellos tenían que gatear, era el espacio que tenían media hora por día. Media hora por día, el recreo a veces 1 hora. Entonces el pedacito de pasto era muy pequeño y lo más grande que había para desplazarse era la plaza de armas, pero todavía no caminaban y se las ingeniaron para poder gatear de esa manera.
¿Quiénes eran la policía militar femenina? La mayoría eran hijas de algunos policías, algunos jubilados, otros en actividad, muy jovencitas, que habían venido a trabajar a Montevideo como una fuente de trabajo. Es decir, no eran enemigas, habían sido adiestradas para trabajar de esa manera, pero en la medida que tomaban contacto con nosotros, que nos dirigíamos a ellas con respeto, con cierto nivel de estima, que veían cómo tratábamos a los niños, cómo le hacíamos la comida, cómo los alimentábamos, cómo jugábamos con ellos, cómo tratábamos de estimular todo lo que hay que estimular en la vida del niño con todas las limitaciones que teníamos, con las ventanas clausuradas, pero jugábamos con ellos, los estimulábamos, con los juguetes que la familia, porque había que tratar de pasar con ellos lo mejor posible dentro de ese marco tan estricto que te contábamos. Entonces, cuando ellas veían esa actitud, se instalaba la duda. ¿Qué había pasado? ¿Cómo se les había adiestrado? ¿Era realmente así? ¿Éramos realmente así nosotras? Y estas cuestiones son cuestiones que uno las va entendiendo con el tiempo. No eran nuestros enemigos. Teníamos que convivir y teníamos que hacerlo de la mejor manera posible. También para evitar las sanciones, poder ver a nuestras familias. Es decir, yo recuerdo una vez cuando en el pasillo trataba de hacer dormir a Daimán y tenía dolor de oídos. Y me dijo retengan esto porque es muy importante, un acabo. Me dijo, madre, si ese niño no se duerme en 20 minutos, usted va a ser sancionada. Le dije, cabo, no tengo manera, tiene dolor de oído, ya se lo he curado. Me dice, ¿sabe por qué se lo digo? Porque abajo los oficiales no pueden dormir. Vino la sanción, pero las madres sacaban al niño al recreo, digamos, aunque la madre estuviera sancionada. Estas situaciones se daban, eran muy comunes, pero el vínculo había que mantenerlo en el mejor estado posible, mejor convivencia por nosotros y por los niños que vivíamos en ese momento allí. Cuando salí se sintió un gran vacío, el de las compañeras. Nosotros cuando somos trasladadas a Punta Rieles, todas las madres que teníamos los hijos nos llevan a un celdario en común, que tenía a su vez 2 celdas. Yo creo que era un poco para no contaminarnos, entre comillas, con la convivencia del resto de las compañeras del penal. Teníamos una experiencia muy particular y fue un vacío muy grande. La ausencia de la cuna nuestra, de nuestros hijos al lado, el reorganizar de nuevo la visita en los lugares, el conocimiento en otro lugar, y la convivencia entre nosotros que había sido muy buena, pero sin esa cohesión del niño en común, ese elemento de alguna manera que ayudaba a la mancomunidad a vivir más juntas, más integradas. Fue muy difícil. Pero cuando salí de la cárcel, en plena dictadura, yo te decía, había un silencio muy grande, que el silencio se sentía de fuerte que era. Las idas al penal, la visita a Ernesto, cada 15 días, que le llevábamos a Daimán, a veces también mi suegra compartía, y teníamos la esperanza de que Ernesto salía al año, pero el fiscal resolvió darle un año más. Entonces hubo que convivir con Daimán, con mis suegros, que también muere antes que salga Ernesto de la cárcel en el año 77. Pero bueno, fueron momentos muy difíciles aún después del 77, pero aún así nosotros entendíamos que teníamos que seguir en ese marco tan difícil de la dictadura y recién salidos de la cárcel, que teníamos que salir, aún con miedos, aportando un granito de arena a nuestra sociedad. Y fue así que en plena dictadura yo empecé a trabajar en una mutualista, la Mutualista Israelita de Uruguay, y en el año 79 nos afiliamos en plena clandestinidad al Partido Comunista, los dos. Y nos acordamos
que firmamos nuestra afiliación al Partido Comunista en una hoja de papel donde se armaba cigarro. Por si en algún momento caíamos presos otra vez, nos la comíamos y no había afiliación por medio, no se había perdido el compañero. Y ahí fue cuando empezamos a militar también en el Partido Comunista y a hacer boletines. Me acuerdo que primero mimeógrafo, después en el autógrafo que usábamos en la escuela, después a mimeógrafo, los boletines donde denunciábamos ciertos aspectos de represión. Por lo tanto, es como que seguimos esperando siempre que nos volvieran a golpear la puerta, porque si hay algo que en plena dictadura nunca pudimos fue conciliar el sueño toda una noche, porque siempre esperabas que vinieran alguien a requisar otra vez tu casa, que golpearan la puerta para llevarte otra vez preso, y ni que hablar si empezábamos a militar otra vez, pero nos parecía importante aportar desde el convencimiento de que de pronto el camino no era el que habíamos elegido, pero era lo que los sectores habían constituido, los sectores del Partido Socialista, el Partido Comunista, Partido Demócrata Cristiano, que formaron la fuerza de izquierda, que se presentó a elecciones con proscriptos muy importantes en el año 71, que se perdió las elecciones, que después vino la propuesta de Pacheco con Juan Bordaberry, que asume en el 72, la dictadura, lo que habíamos pasado. Nos parecía que todavía estamos en deuda con la sociedad. Y que bueno, que el camino era entonces dar la lucha en otro frente, en el frente contra la dictadura, pero desde una organización partidaria que también estaba de alguna manera semiclandestina, porque los compañeros del Partido Comunista empezaron a caer en el año 75, 76, 77, hasta el 79 prácticamente, cayendo presos. Y fue una manera de contribuir desde la clandestinidad. Después viene nuestra historia del movimiento sindical, trabajo en la salud privada, soy elegida por los trabajadores para representarlos, no en el PIC-CNT, que no existía y no se le podía llamar CNT. ¿Ustedes se acuerdan de la ley Volentini? La ley que no dejaba que los trabajadores en la dictadura se sindicalizaran en organizaciones de primer grado. No nos podíamos reunir en más de 3 personas en plena dictadura. Entonces lo que hacíamos era asados, cumpleaños, para comunicarnos, para intercambiar opiniones, hasta que pudimos organizar, de acuerdo a esa ley, las pro-FUS, los pro-sindicatos. La FUS se llamaba de origen, le pusimos pro-FUS, el SOIMA pro-SOIMA La Madera, y así sucesivamente. Caí presa también, organizando el Sindicato de la Salud con compañeros queridísimos, porque intentábamos organizar en aquel momento la Federación Uruguaya de la Salud en plena dictadura, y estábamos haciendo una reunión en el Casmo entre compañeros cuando vinieron de jefatura de policía y nos llevaron presos. Me acuerdo que mi suegra me dice, otra vez, mija. No, por favor. Pero Ernesto, por suerte, pudo quedar afuera con Taimán. Y bueno, seguimos. Y yo te decía hoy a la entrada, yo creo que nunca paramos. Yo me siento que nunca paramos. Porque después de estar en el Partido Comunista, un partido que nos dejó muchas enseñanzas en organización, en formación ideológica, en capacitación, nos fuimos del partido, Ernesto en el último congreso, yo antes, y empezamos a militar, Ernesto secretario general del SOIMA, el Sindicato de la Madera, yo en la salud, hasta que en el año 93 me retiré del sindicato, ya llevaba una veintena de años de militancia, porque yo creo que para que surjan nuevos dirigentes, los más viejos, yo tenía en el 93 ya 43, 40, no, ¿cuántos años en el 93? Sí, 45 años, pero llevaba 20 de militancia, era hora de que nos fuéramos, porque no surgen nuevos dirigentes si los viejos
no dan espacio y no dejan lugar a los más jóvenes. Si algo aprendimos también en esa militancia del partido, era que nada se hacía sin la gente. Todo había que hacerlo con la gente. Y no desde un escritorio, trabajando, trillando en los sanatorios, viviendo las... Porque nosotros, ¿qué éramos? Nosotros nos ganamos la vida trabajando. En aquel momento no existía tanto la licencia sindical tan abierta, ya en los últimos tiempos sí. Entonces trabajamos, después íbamos al sindicato y después llegamos a nuestras casas a comer y a dormir y estar un rato con nuestros hijos. Pero te decía de que también tuvimos suertes. Podíamos habernos pasado algo cuando estábamos presos, pero si no te rayás, si lográs por momentos controlar el miedo y la soledad, que es lo que te invade en esas situaciones, primero por la situación que veíamos, no sabíamos cuánto iba a durar la dictadura. Después que salíamos, hicimos mucho, igual desde la militancia, para que eso se terminara y acabara cuanto antes. La manifestación, por favor, de los estudiantes en el Francine. No cabían los estudiantes en Francine en el 80. La columna libertaria del año 80 en el Parque Valle fue impresionante. Aquella toma de avión donde habla Escandó, que fue elegido para leer la proclama. Nosotros éramos militantes sindicales allí. Es decir, todo el 1 de mayo del 80, que se hace el estrado de espaldas al Palacio Legislativo, porque yo estaba presa en la dictadura. Cuando los comunicados de marzo de 73, en junio cuando se afianza la dictadura, la resistencia que hubo en este país, por favor, del movimiento estudiantil, de la CNT con los 12 días de huelga, la llama de ANCAP, esas cosas. Es decir, podíamos haber optado por otra metodología, pero esa resistencia la hicieron hombres y mujeres, también con hijos, también con familia, también con miedos, pero con muchísimos miedos. Y vino la muerte de los mártires de la 20, y vinieron los presos del partido que empezaron acá en el año 76. Es decir, se vivieron momentos, pero muy difíciles. Entonces esa obligación moral, muchas veces nosotros cuando salimos decíamos, no, se tienen que ir del país. Posición que yo respeto por todos los que la tomaron, pero para nosotros era una obligación quedarnos y seguir peleando en la medida de nuestras posibilidades, con la fuerza que tuviéramos y tratando de aportar lo más que pudiéramos. Yo quiero llegar al hoy, de alguna manera, que es muy importante. Hoy ya somos abuelos. Hace poquito nació nuestro cuarto nieto, Ciro, Florencia. Tenemos 4 nietos y tratamos de ser abuelos presentes lo que más podemos. Pero yo creo que nuestra sociedad todavía tiene un debe en el tema de los derechos humanos muy grande. Porque se están muriendo abuelas y madres sin saber qué pasó con sus hijos o qué pasó con sus nietos. Y si bien han habido algunas luces, han habido algunos avances, falta mucho todavía por encontrar gente que todavía no sabemos dónde está. Quizás con respecto a algún otro país estemos un poco adelante. España recién está comenzando a buscar o intenta seguir buscando a niños desaparecidos en la época franquista. Argentina dio grandes pasos con las Madres de Mayo, tratando de ubicar a aquellos niños que habían sido redistribuidos en otras familias o saber el destino de algunos otros. Brasil, yo creo que, y Chile recién se está empezando en un trabajo incipiente a saber, hace pocos días atrás, los torturadores y los responsables de la muerte de un cantante muy querido, Jara, en el estadio chileno, cantando a favor de los presos políticos, en contra de la dictadura, no solamente en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil. De esos cantantes como los tuvimos nosotros en Canto Popular, tuvimos un Citarrosa, tuvimos que tuvo que irse del país, tuvimos un Biglietti. Es decir,
están despertándose todavía situaciones de ese tipo. Fíjate, en España, cuántos años de la muerte de Franco. Y a veces yo me pregunto, si no se hubiera muerto Franco, capaz que hubiéramos tenido más franquismo, porque ahí la lucha fue muy, muy incipiente de alguna manera contra esta dictadura. En Argentina se avanzó, acá avanzamos algo, pero yo creo que tenemos que avanzar muchísimo más, muchísimo más. Yo tuve la suerte de trabajar en la Mutualista Israelita de Uruguay, que entré en el año 78 en plena dictadura. Entré como auxiliar de servicio, porque no había vacantes administrativas ni yo pretendía. Yo lo que quería era tener una fuente de ingreso para mantener a mi hijo y mi familia. La MIDU fue la mutualista. Hay una colectividad judía que se instala en Uruguay, claro, que instala su banco israelita y su mutualista. Era la mutualista de los judíos de izquierda. Después estaba el centro israelita o la mutualista, que no eran los judíos de izquierda. Allí, como auxiliar de servicio y después como administrativa, pude presenciar a Frida Cipilibán con el número de su tinta indeleble en el brazo, cuando se descubría para sacarse una placa de tora, con otras personas judías que habían estado en los campos de concentración y habían logrado sobrevivir y le habían exterminado a familiares directos o lo que fuere. Y había un sentimiento muy de unión en esa institución. Sí, estuvo Tussmann en la dirección técnica. Fue una institución donde desfilaron muchísimos expresos políticos y donde trabajamos muchos expresos políticos. Allí murió Jaime Pérez, allí estuvo internado muchísimos directivos del Partido Comunista en el periodo que yo trabajé. ¿Qué mensaje le das a tus nietos? Bueno, no es fácil. Primero, nadie pretende ser igual a nadie, ni parecido tampoco. Primero que sean buena gente, que sean buenas personas. Cuando Florencia dice, mamá, yo me tranqué en matemáticas. Yo le dije, sí, y decime en relacionamiento, ¿qué hay por ahí en ese carnet? Que ahora viste que son conceptos y por suerte no tanto números. Y dice que es muy solidaria, muy compañera. Bueno, esos son los valores que hay que destacar. La matemática viene sola, la historia viene sola. Que estudies, que sea un buen, no importa, pero lo que más importa es que seas buen compañero. Ese es el primer valor. La solidaridad. Recordar, tener memoria. Estar siempre junto con el que más precisa y el que más necesita, aunque tú no tengas todas las condiciones como para estar con el que más precisa y el que más necesita, o de repente no puedas dar. No hay que dar lo que sobra, hay que dar lo que falta. En mi casa me acuerdo que fue un hogar muy humilde, y siempre que venía alguien mi mamá decía, bueno, un cucharón más de agua a la sopa. Se da lo que no hay, no lo que sobra. Ese concepto de solidaridad, de estar peleando siempre por lo más justo, ser buen compañero, ser buena gente, los valores estos que se aprenden desde el vamos y desde que son niños, desde que se comparten los valores en la escuela, en el recreo. Nosotros como maestros siempre decíamos con Ernesto, estos valores se maman, se aprenden desde chiquito. Y mi padre era blanco, lo obedé. ¿Se acuerdan de aquel refrán? Sí. O bota lo obedé o todo queda como está. Sí. Mi abuelo era de Chicotazo, no sé si ustedes, ¿qué se van a recordar estos muchachos de Chicotazo? Escuchaban Ardone en la radio Espica, chiquita, forrada de cuero. Mi familia tenía una vertiente blanca y una vertiente colorada muy fuerte. Mis hermanas me entendieron, me comprendieron. Ellas vivían en Buenos Aires cuando yo caí presa. Pero era un poco la oveja negra en aquel momento de la familia. Pero, a ver, era lo que había.
Pero no por eso mi padre, mi madre, mi abuelo eran tremendamente solidarios, buenos vecinos. Y esos valores uno los va tomando y los va de alguna manera interiorizando y creciendo con ellos. También el ser maestro en una escuela rural donde hay una niña que antes de ir a clase tomar la onda, ellos ni la conocieron, que tenía un perro dibujado, la onda cerró en un gran conflicto, se desfinanció. Se me dormía una niña, yo tenía quinto, sexto y dirección, y había una niña que en clase se dormía. Yo, esta niña, ¿qué le va a interesar? ¿No? La superficie del cuadrado o el volumen del prisma. Algún problema tiene. Esa niña hacía 500 astillas antes de venir a la escuela. Cruzaba un bañadito, se ponía la túnica, iba a Ruta 9 y se tomaba la onda que venía a la escuela rural. Ahí descansaba. Y ahí comíamos, con los 17 centésimos que nos daba primaria. Yo ahora veo a los niños con las bandejas y que se les cocina comida calentita y que hay un equipo. Por suerte ahora se van a presupuestar algunas auxiliares de servicio en la enseñanza. Eran momentos muy difíciles. En la escuela rural éramos 3 maestros y 6 clases, como son todas las escuelas rurales, un maestro para 2 clases. Y recuerdo que cuando ingresé a esa escuela me chocó mucho el hecho que la maestra de primero y segundo y la de tercero y cuarto comían costilla y huevo frito en la cocina. Y los niños el clásico sopón en el comedor. Entonces yo dije, el comedor no es un comedero, el comedor se comparte. Y los primeros en dar el ejemplo tenemos que hacer los maestros. Claro, yo me recibí 19 años y me llevaba el mundo por delante. No respetaba las canas de esas veteranas que eran maestras mucho más. Es decir, me llevaba el mundo por delante en ese sentido, en la necesidad de compartir, en la necesidad de hacer justicia. Recuerdo que no sabía yo que la maestra de tercero y cuarto era el señor jefe de policía de Minas. Se enfermó enseguida. La otra maestra habrá dicho, ¿y esta mujer qué quiere hacer? Transformar el mundo en un día. Se certificó también. No era fácil conseguir suplentes allá en el kilómetro 8, en el empalme de la ruta 8 y la 9, que viajaran a una suplencia de 3 meses. Y teníamos a una cocinera que por supuesto no estaba presupuestada ni contratada, pero que la gente de alrededor, los chacreros, poníamos y le pagábamos un sueldo. Yo nunca me voy a olvidar. La cocinera quedó embarazada. Entonces yo juntaba tiré un biombo que había de madera y le daba clase. Intentaba tenerlos a todos juntos a las 6 clases, porque era imposible. Cuando se fue a tener familia la cocinera, entre los niños de sexto y quinto armábamos la comida de mañana y yo ya me empecé a quedar en la escuela a limpiarla, porque no tenía quien limpiara la escuela. La realidad de esa niña, te vuelvo a decir, hacía 500 astillas. ¿Qué le interesaba aprender? Ella ayudaba a solucionar el problema familiar, porque el almacén que les daba fiado hasta que Ferreira pagaba, si Ferreira no pagaba, el café y Fariña no corría en esa época, no comía. Hasta que me acuerdo que fui hasta la casa. Había que ver aquella situación. ¿Qué querés? ¿Que no peleáramos en la vida? Con esa realidad que te rompía los ojos. En una esquina del cuarto de un rancho que se llovía, habían 8 fardos de alfalfa y dormían 4 hermanos. En la otra punta había una cama grande que dormía el matrimonio. Una cocina a leña que hacía de calor para cocinar, para todo, el piso de barro. Y yo me acuerdo que Ferreira tuvo como 2 o 3 meses sin pagarle a esas familias y por supuesto no podían comer. Entonces empezamos entre los chacreros de la zona a juntar lo que se produjera, lo que se producía. Había que reforzar el sopón de la escuela, había que ver cuánta carne más le agregamos. 17 centésimos por niño, decía, es un platal, era una miseria aún en ese tiempo. 17. Aún en ese tiempo. Entonces, si tú sos maestro, si tú vivís esa realidad, si tú ves el sufrimiento de esos niños, si tú ves el atropello que existía en ese momento, ya instaladas las medidas de pronta de seguridad,
¿Qué otro camino tenías para hacer? Hacer la vista gorda, pensar que no pesaba nada, machacarle la fórmula, la superficie y el volumen a la niña que hacía 500 astillas. Había que asumir. Y la vida está para asumir. Laray, 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 laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, 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 laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray, 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 laralero. Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero.